¿Qué sucede con el pago de los alimentos en esta pandemia por coronavirus y en su correlato del aislamiento social y preventivo obligatorio? Soy Claudio Alejandro Belucio, abogado especialista en Derecho de Familia, autor de más de 40 libros para esta editorial García Alonso. Bueno, lo que vamos a analizar en este video es qué sucede con el pago de la cuota alimentaria en tiempos de coronavirus y su correlato, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, más conocido como ASPO. Bueno, el tema es el siguiente. Es muy común que un progenitor, el progenitor que tiene fijada la cuota alimentaria, o sea, el progenitor alimentante, el que no convive con su hijo o hija menor de edad, le abone al representante legal de ese hijo o hija menor de edad, en general el progenitor que convive con aquellos, le pague la cuota alimentaria de forma directa, o sea, le pague en mano y en efectivo la cuota alimentaria contra recibo de este progenitor que convive con el hijo o hija menor de edad. Es muy común que se dé esta situación en la práctica profesional y así lo hacen muchos clientes y por lo tanto no hay problema en épocas normales. Ahora el tema es que decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, si no hay un contacto personal entre ambos progenitores, por ejemplo, a través de el cambio de guarda o custodia del hijo, según lo permite la última normativa en la materia, si no hay un contacto y el contacto con el hijo es solamente la comunicación es virtual, es posible que ambos progenitores no se vean durante la cuarentena o el aislamiento social preventivo obligatorio. Por lo tanto, surge el problema de que ya no se va a poder abonar de forma efectiva. En realidad tendríamos que buscar otros medios alternativos para el pago de la cuota alimentaria. Podemos, dentro del análisis de esta cuestión, encontrar dos formas de pago que reemplacen este pago directo, o sea, el pago en mano y en efectivo de un progenitor, del progenitor alimentante al otro, o sea, el representante legal del hijo o hija menor de edad. La primera forma, que es la más, quizá la más sencilla de tramitar, es la apertura por parte del progenitor conviviente con el hijo o hija, o sea, quien cobra y administra esa cuota alimentaria, que es abonada por el otro progenitor, la apertura de una caja de ahorro en una entidad bancaria. En esa entidad bancaria entonces se va a depositar o a transferir lo correspondiente a la cuota alimentaria, el importe correspondiente a la cuota alimentaria. Debemos aclarar algunas situaciones respecto de esto para que no haya ulteriores problemas que den lugar a planteamientos en los estrados judiciales. Esta caja de ahorro en pesos se tendrá que abrir a nombre del representante legal de ese menor de edad, de ese hijo menor de edad, es decir, del progenitor que convive con ese hijo o hija menor de edad. Se tendrá que formular un acuerdo donde se verifique este cambio de forma de pago, es decir, del pago de forma directa de un progenitor al otro a esta forma de pago a través de una transferencia o depósito bancario en una caja de ahorro. Por lo tanto, se deberá de acordar y este acuerdo plasmarlo a través de un escrito donde las partes o la ampliación de un acuerdo, porque quizá la cuota estaba acordada entre las partes y homologada o no en sede judicial, o sea, se ampliará el acuerdo por el que se fijó la cuota alimentaria o si ha sido fijada por una sentencia condenatoria, se hará un acuerdo donde consten las siguientes cuestiones. Que esa cuota alimentaria abierta y a nombre y cuyo titular será el progenitor conviviente con los hijos del progenitor alimentante, tendrá las siguientes características: que todo lo que se deposite o transfiera en esa caja de ahorro será en concepto de cuota alimentaria. No habrá
otro importe por otro concepto que se depositará. También se deberá fijar el número exacto de esa caja de ahorro, en qué entidad bancaria, en qué sucursal de esa entidad bancaria, y otras cuestiones, otras características que hagan lugar a individualizar claramente esa caja de ahorro o esa cuenta bancaria, y también asimismo aclarar suficientemente lo que dije antes, que todo lo que se deposita en esa caja de ahorro o cuenta bancaria se debería imputar exclusivamente a la cuota alimentaria que el progenitor alimentante le tiene que abonar mensualmente a su hijo o a su hija menor de edad. Esto tiene que estar suficientemente aclarado, y la caja de ahorro tiene que ser abierta por el progenitor conviviente con el hijo específicamente para el pago de alimentos. No vale o no sirve depositar en una caja de ahorro que ya tiene la progenitora conviviente con los hijos, o menos en la caja de ahorro de un familiar de los hijos o de la progenitora conviviente con los hijos, como puede ser una caja de ahorro abierta o que ya tiene el abuelo de estos niños, niñas o adolescentes. ¿Por qué? Porque no va a quedar en claro en qué concepto se deposita ese importe. No olvidemos que los cónyuges, o sea, ambos progenitores, divorciados, una vez producido el divorcio, pueden formular cualquier tipo de contrato, siempre respetando los principios de buena fe, orden público y moral, pero pueden hacer cualquier tipo de transacción, ya sea tanto en el ámbito comercial o en el ámbito civil, y por lo tanto se podrá quizá aducir por parte del progenitor conviviente con los hijos que ese importe, si se formula en una caja de ahorro que no es específicamente para el depósito de los alimentos, que ese importe se hizo por ejemplo, la locación de un servicio o de un bien. Y en ese caso tendría que acreditar después el progenitor alimentante que ha sido con la finalidad exclusiva de pagar la cuota alimentaria de ese mes. Menos aún en la caja de ahorro de un abuelo, por ejemplo, materno, o sea, del padre del progenitor conviviente o de la madre del progenitor conviviente, porque ahí se dificultaría más aún acreditar que ese importe que se transfirió, se depositó a esa caja de ahorro de ese abuelo o de esa abuela, corresponde o se debería imputar a la cuota alimentaria que debe el progenitor no conviviente hacia sus hijos menores de edad. Por lo tanto, queda claro que la caja de ahorro que se habilite o que se abra a tal fin tiene que ser exclusivamente con esa finalidad, a nombre de la progenitora que convive con los hijos, y detallar lo más posible la localización de esa caja de ahorro. Banco, sede en la cual se deposita, si es una caja de ahorro, una cuenta corriente, que va a ser una caja de ahorro, si es en pesos o en dólares, dónde queda la dirección de la sede, o sea, y aclarar suficientemente que va a ser solo para imputar o para depositar o transferir a los alimentos debidos a los hijos menores de edad. La otra posibilidad que tenemos para reemplazar el pago directo de la cuota alimentaria, o sea, el pago directo de un progenitor hacia el otro, es a través de, si este progenitor alimentante trabaja bajo relación de dependencia y cobra en blanco su sueldo, es la posibilidad de solicitar mediante un oficio judicial la retención de la cuota alimentaria de los haberes que percibe ese progenitor alimentante de su empleador. Es una solución que se hace muy habitualmente, no por este reemplazo del pago directo, sino que es una forma de pago que se utiliza muy habitualmente para aquellos progenitores alimentantes que tienen una relación de dependencia y se les abona todos sus haberes en blanco. Recordemos que hoy realmente esta retención de haberes de cuotas futuras, porque son cuotas futuras, está habilitado como forma de pago por el artículo 550
del Código Civil y Comercial de la Nación, que decreta que se podrán adoptar o tomar medidas cautelares para asegurar el pago de los alimentos futuros. Eso sin ningún condicionamiento, como antes que no estaba legislado. La jurisprudencia sí condicionaba a esta retención de haberes o la posibilidad de retener de los haberes cuotas alimentarias futuras a que hubiera varios incumplimientos anteriores. Hoy el artículo 550 no requiere ninguna situación fáctica anterior, por ejemplo, reiterados incumplimientos anteriores, para que se retenga de los haberes del alimentante, del progenitor alimentante, la cuota alimentaria de los haberes que percibe de su empleador. Por lo tanto, hoy ha pasado a ser, yo diría, aparte de una medida cautelar, una forma de pago de la cuota alimentaria, y sería una forma adecuada en este caso que estamos planteando y en medio del aislamiento social y preventivo obligatorio, es decir, del ASPO derivado de la pandemia del coronavirus. Sería una forma adecuada también de reemplazar el pago directo de la cuota de un progenitor al otro por esta forma de pago. En resumen, con motivo de esta cuarentena o de este aislamiento social preventivo obligatorio, ambos progenitores no se ven personalmente, ya sea para trasladar del hijo de un lugar al otro semanalmente, como permite una vez por semana la disposición administrativa 703/2020, o no se ven personalmente por algunas cuestiones, o uno tiene la obligación de quedar aislado porque, por ejemplo, pertenece a un grupo de riesgo por alguna enfermedad, por ser mayor de 60 años, las alternativas de este pago directo, o sea, es decir, este pago personalmente, de forma personal entre ambos progenitores, serán dos. El depósito en una caja de ahorro bancaria, de una sede bancaria, o si no, la retención directa de los haberes del progenitor alimentante si trabaja bajo relación de dependencia, a través de esa retención que por un oficio judicial se le ordene a su empleador.